Buenas gente, bienvenidos a la siguiente parte respecto a Squid Beats 3, en el que veremos uno de los apartados más amplios e importantes del videojuego, y esto es si realmente tú quieres hacer tus propias canciones o cambiar los niveles que están disponibles. Para acceder al editor es importante notar en qué dificultad estamos parados. Por defecto la dificultad será fácil, con Enter podemos cambiar a normal o a difícil. Una vez seleccionada una dificultad, presionamos la tecla Shift y entramos al editor. En el editor, al igual que el menú principal, nos van a aparecer los distintos controles que tenemos para hacer cada cosa, además de que tenemos algunos botones acá arriba para opciones más avanzadas. Para movernos a lo largo del editor simplemente lo hacemos igual que en el modo práctica, con la rueda del ratón o desplazándonos presionando la rueda del ratón. Para añadir un elemento en la barra simplemente hacemos clic izquierdo. Esto reproducirá el sonido de ese elemento y lo va a seleccionar automáticamente. Si queremos soltar el elemento, podemos añadir otro elemento, presionar Enter o darle clic derecho fuera del elemento. Para volver a seleccionar algún elemento simplemente presionamos clic derecho sobre él. Asimismo también podemos seleccionarlo con el teclado para Q y E para las notas LR y W y S para las notas ABXY, obviamente las que están en pantalla. Si queremos borrar un elemento simplemente lo seleccionamos y presionamos suprimir, o con control más D. Si queremos reproducir la canción simplemente presionamos espacio. Esto lo va a sincronizar automáticamente al momento donde estemos. Luego, con un elemento seleccionado podemos moverlo simplemente haciendo clic y arrastrando el mouse sobre él, o si queremos hacerlo más preciso, con las flechas o las teclas A y D. Si queremos cambiar el tipo de elemento a introducir, podemos hacerlo con los números del teclado o sin ningún elemento seleccionado, A y D o las flechas. Asimismo aquí también podemos subir y bajar el volumen. Sin embargo, control y más no es para el delay como en el juego principal, sino que es para el BPM de la canción, el tempo. Así que si quieres cambiar el delay debes presionar control, alt y más y menos. Luego aquí también existen checkpoints como en el modo práctica en caso de que quieras ver cómo se escucha un tramo de la canción, y con X activas un tipo de checkpoint especial el cual siempre va a volver a reproducirse cuando pauses. Con X lo cancelas y con C quitas el checkpoint. Con R vuelves al inicio de la canción. Si mueves la barra y Start está distinto de donde está R, significa que la canción puede iniciar desde este punto. Presionas P, cambiarás el punto de inicio de la barra, con lo que podrás sincronizar todos los elementos rápidamente. Por último también tienes el metrónomo aquí. Y bueno, respecto a los botones de acá arriba, Export te permite generar un archivo de charteo para toda la canción, pues existe un archivo para las tres dificultades de cada canción. Esto va a generar un archivo JSON con los datos compatibles con el juego. Luego puedes abrir un archivo JSON compatible con Open, que obviamente debe ser un JSON al igual que el archivo generado. Las opciones de Rename y Replace permiten modificar las canciones y sus nombres. Con Rename obviamente cambias el nombre de la canción, con Replace cambias el archivo de audio. Y es importante notar cómo funciona el videojuego en el fondo, ya que como se advierte aquí, se requiere un archivo de visualizador. Si vamos aquí el pack Game Backup Files, tendremos la carpeta que viene por defecto con el juego, que se llama Songs, y acá tenemos todas las canciones. La opción Replace nos permite cambiar el archivo .ogg del audio de la canción, pero además, si se dieron cuenta, al momento de jugar aparece un pictograma que representa el sonido de la canción de forma visual. Para poder implementar eso dentro del juego, tuve que hacerlo de forma externa, dado que este juego fue programado con GameMaker y GameMaker no poseía los métodos para poder implementar un visualizador de audio en tiempo real. Por lo tanto, si realmente quieres cambiar el audio, simplemente seleccionas alguna otra canción y, en caso de tenerlo, tu visualizador. En caso de que no lo tengas, simplemente la canción no tendrá visualizador, y para ello lo voy a mostrar. Le doy a cancelar, te habrá actualizado la canción pero sin el visualizador. Con esto podemos borrar todos los elementos de charteo, y con Load Previews podemos cargar alguna otra dificultad, si es que hay alguna otra dificultad con elementos. Esto es principalmente útil al momento de chartear alguna nueva canción. Y finalmente con Shift S, simplemente dándole clic aquí, podemos guardar con o sin salir. Es cierto que he modificado distintas cosas, pero lo único que realmente cambié fue en la canción en sí. Sin embargo, aunque yo le dé a Exit Without Saving, la canción se va a haber cambiado, dado que es un cambio permanente sin importar si guardamos o no. Pues como ven, ahora si reproduzco la canción no tendrá visualizador.
Para recuperarlo simplemente entro al editor, Play, selecciono sí o sí la canción y su archivo de visualizador. Y bueno, eso sería casi todo respecto al editor. Lo último a mencionar es que dentro del editor tenemos evidentemente Control Z, Control Shift Z para volver adelante, Control Y también, que hay que presionarlo varias veces para que funcione. También tenemos Control C, Control V, Shift y clic derecho para seleccionar varios elementos al mismo tiempo, o simplemente manteniendo Control y dándole clic derecho. Los podemos mover todos al mismo tiempo o borrarlo. También es posible cambiar de tipo de elemento varios a la vez presionando los números del teclado. Y también tenemos Control X en caso de querer cortar algún elemento y pegarlo en otra parte. Y bueno, lo ideal para editar es tener una mano sobre el WASD, el Control y el espacio y otra mano en el mouse, tal de ir agregando los elementos, ajustándolos, dándole Start y fácilmente podemos cambiar incluso su tipo. Y bueno, eso vendría siendo ahora sí todo sobre el editor y cualquier duda lo comentan en los comentarios.